Shalom amigos, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos al programa El Camino de Dios. Les habla el Morey Joseph, director del Ministerio Jaim. Y para mí es un gusto nuevamente estar con ustedes el día 12 de enero, hoy 12 de enero del año 2025, que equivale al día 12 del mes de Tebet, de acuerdo al calendario de Gilel. Gracias le damos al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios y Padre nuestro Señor, Yeshua el Mesías, que nos bendice con la oportunidad de estar vivos una vez más y estar aquí en este programa donde todos los domingos compartimos con ustedes por media hora los tesoros de la Sagrada Escritura. El Ministerio Jaim tiene un centro de estudio. El centro de estudio El Camino del Nazareno se encuentra ubicado en Plaza Real Anón en Ponce, en el barrio Real Anón, la carretera 511, kilómetro 1.8. Allí nos reunimos todos los domingos a partir de las 9 de la mañana hasta casi la 1 de la tarde. En ocasiones se extiende un poquito más, no es lo común. Y allí estudiamos la Sagrada Escritura desde la perspectiva hebrea y conocemos al Mesías histórico y el pensamiento eh, eh, sociocultural y el pensamiento histórico y judío sobre las ideas que están en el Nuevo Testamento y lo que usted conoce también como el Antiguo Testamento, que en nuestro ministerio enseñamos que tal cosa no existe, es producto de Marción, quien luego fue declarado hereje, el que creó la división entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Los primeros discípulos no tenían un Nuevo Testamento, predicaban al Mesías y evidenciaban su mesianidad a partir de la Biblia hebrea, lo que usted conoce como el Antiguo Testamento, los, lo- cuando los evangelios dicen que el Mesías les mostraba desde Moisés en adelante las cosas relacionadas a él. En ese momento no existía el Nuevo Testamento, por consiguiente podemos decir en otras palabras que para poder entender las palabras de Jesús necesitamos conocer la Biblia que estudiaba Jesús, porque él les mostraba a través de la Biblia que él conocía su mesianidad y las ideas proféticas con respecto a él. Así que en nuestro centro de estudios El Camino Nazareno, allí estamos todos los sábados a partir de las 9 de la mañana y les tendemos una cordial invitación en el momento que usted desea visitarnos. Pero no solamente eso, el Ministerio de Jaime tiene una página web, donde en esta página web tenemos estudios de más de 5 años, yo creo que son un poquito más de 7 si no me equivoco, y a partir de esa fecha, diferentes estudios adicionales que usted puede encontrar. Lo puede encontrar a través del caminodelnazareno.com. Allí también está nuestro podcast, donde esto que estamos transmitiendo hoy en PAB se graba, este programa, y se coloca allí entre otros comentarios adicionales que tenemos. En las diferentes plataformas de podcast también nos puede encontrar. En estos días recientes tuve la grata sorpresa de encontrar, de descubrir que en plataformas que no estoy conectado, no está conectado este ministerio para transmitir su podcast, está automáticamente conectado. Esto significa que la difusión de este programa está llegando a muchos lugares, porque cuando eso sucede es porque el mismo sistema reconoce que hay audiencia. Y le damos gracias al Eterno por eso, porque lo que hacemos aquí lo hacemos sin interés de lucro alguno. Nuestro ministerio no pide donaciones, no está pendiente a que las personas metan su dinero, su mano en el bolsillo para darnos dinero. Nuestro ministerio está enfocado en enseñar las escrituras y sabemos que hay unos gastos que el Creador se encargará de ellos si estamos haciendo lo que así le complace. Así que desde esa perspectiva continuamos haciendo el trabajo que estamos haciendo. Y como ustedes saben, si me han escuchado varios domingos, este programa siempre comenta, o mejor dicho, menciona dentro de la media hora que la porción de la Torá que estudiamos el día anterior. Nosotros nos reunimos todos los sábados, el único día de la semana que nos reunimos. Seguimos la tradición nazarena de utilizar el séptimo día de la semana para estudiar la Sagrada Escritura, entendiendo con esto y así está evidenciado, que el maestro Nazaret no dejó sin efecto la bendición de no trabajar el séptimo día y dedicarse a los asuntos del cielo,
sino que lo explicó adecuadamente. Y para poder entender eso, amigos, hay que estudiar mucho el mundo del Segundo Templo. Uno de los tiempos más hermosos que he estado viviendo mis estudios es el poder adentrarme en el mundo del Segundo Templo y conocer toda esa literatura y los pensamientos de esa época, porque entonces con ello las palabras del Maestro Nazaret toman vida, porque es esa audiencia a quien le está hablando, es esa audiencia a quien Pablo de Tarso también le está hablando y hay que conocer esa audiencia y cómo pensaba esa audiencia, los diferentes pensamientos judíos que existían en la época. Uno piensa que el judaísmo del Segundo Templo, la religión judía era una religión uniforme, todo el mundo creía lo mismo y todos estaban de acuerdo con respecto a la Sagrada Escritura. Y esto no es así. No, no, la evidencia de los textos de esa época confirman los conflictos internos que se estaban viviendo en esa época que demuestran y expresan así los evangelios. Y, y, por ejemplo, conversando con amigos que tengo que me dicen, por ejemplo, los judíos rechazaron a Jesús, eh, decir, por ejemplo, eso falta a la realidad histórica de lo que los documentos nos muestran. Eh, los evangelios nos muestran que a Jesús de Nazaret lo siguieron multitudes, que muchas personas creyeron que él era el Mesías. La primera predicación de Simón Kefa, después de haber recibido el Espíritu de santidad que los iba a empoderar a ellos a hacer el trabajo que se le había encomendado, algo relacionado al libro de Joel y el tiempo del fin, y esto es uno de los temas que más hemos mencionado en nuestro programa. Los discípulos del Maestro Nazaret pensaron que en el tiempo que ellos estaban viviendo, el fin iba a llegar. O sea, el Mesías regresaba pronto. Jamás ellos pensaron que 2000 años después se iba a seguir hablando del retorno del Mesías. Para ellos el Mesías iba a venir pronto. Y es bien importante eso. El Mesías iba a venir en su época. A ellos le esperaban. Y es muy importante saber eso. Y cuando Simón Kefa recibe el Espíritu y empieza a hablar de Yeshua como el Mesías y las señales que Dios hizo a través de él, usted va a ver que después de ese discurso, un grupo de judíos que estaban allí presentes para la festividad de Shavuot. Shavuot es la festividad que usted conoce como Pentecostés. No se llamaba Pentecostés originalmente, eso es una traducción del griego. Se llamaba originalmente Shavuot, que significa semanas. Es la fiesta, es la fiesta donde a partir de la primicia de la cebada, porque el calendario bíblico es un calendario vinculado a la agricultura, eh, después de la ofrenda de la primicia de la cebada, se comenzaba a contar 7 sábados, donde el séptimo sábado completarían 49 días. Al otro día se hacía la ofrenda de la primicia del trigo. Y con ello se conmemoraba también una serie de eventos históricos en la historia de Israel, como por ejemplo el día en que Dios mostró o apareció en su gloria en el Sinaí y habló a todo el pueblo de Israel y también le dio las tablas del pacto. Y eh, este mismo día es el día donde los primeros discípulos reciben el espíritu que Dios le prometió al pueblo de Israel que daría en los últimos días, el espíritu profético para anunciar las maravillas de Dios. Y Pedro, cuando recibe este espíritu, al igual que los que están allí con el presente, ellos sienten el valor, toman en sus manos el acto de comenzar a anunciar la mesianidad de Yeshua indiferentemente de lo que les fuera a suceder. Y el versículo 37 del capítulo 2 del libro de los Hechos nos dice que muchos de los que estaban allí presentes, que resulta ser que eran judíos y conversos que habían venido de diferentes partes del mundo habitado en aquel entonces, porque tenemos que recordar que ya para la época del Segundo Templo habían muchos judíos dispersos en el mundo entero. Si usted lee, por ejemplo, el libro de los Hechos, usted va a encontrar que Pablo tiene dentro de sus planes visitar a Sefarad. Sefarad es lo que usted conoce hoy como España. Era parte de España, Portugal y un poco de Francia. Esa región era conocida antes como Sefarad para el mundo judío. Y Pablo iba para allá no solamente para predicar a los gentiles, es porque si tú miras el libro de los Hechos, usted va a encontrar que Pablo va a visitar diversas sinagogas
judío helenas. Y decimos judío helenas porque así se conocía en el mundo del Segundo Templo. Y a esta sinagoga judía helena es a esa audiencia es a quien él le va a predicar primeramente al judío el evangelio y también al temeroso de Dios que se encontraba en estas sinagogas. Pablo no, el único lugar que tenemos en los escritos nazarenos, específicamente el libro de los Hechos, el único lugar que tenemos a Pablo hablando públicamente con respecto al Mesías y al Dios que creó todas las cosas, o sea, el Dios todopoderoso que escogió a un varón llamado Yeshua para juzgar al mundo y a través de él también redimir al mundo. eh, es solamente en un solo capítulo donde encontramos a Pablo de Tarso hablando así en público. Pero en el caso de que estábamos hablando del libro de los Hechos, tenemos ahí una audiencia judía, una audiencia de conversos que vienen de diferentes partes del mundo, que son parte de la dispersión del mundo del Segundo Templo, es la dispersión de los griegos, a la cual alude también el Evangelio de Juan, cuando de forma jocosa nos muestra que los que están allí presentes no entienden las palabras de Jesús. El libro de los Hechos nos dice que muchos de los que estaban allí presentes le preguntaron a Simón Kefa, ¿y qué tenemos que hacer? Simón Kefa le responde a ellos, arrepentíos y sean bautizados. Bautizado es un ritual de inmersión que se relaciona con la purificación del cuerpo. No tiene ningún poder milagroso, simplemente es un acto ritual de mucho simbolismo que se practica dentro del mundo de Israel, del mundo del Segundo Templo y todavía hasta el día de hoy. Es un acto físico de purificación, pero para que se pudiese ejecutar ese ese ritual de purificación, primero tenía que haber teshuvá, arrepentimiento. La teshuvá es el concepto eh, bíblico, el concepto judío, el concepto hebreo, que dice que la persona tiene que retornar a Dios. Tiene que decidir dejar de hacer lo que está haciendo o decidir dejar de pensar o creer lo que está creyendo y tomar el curso adecuado de retorno a Dios. Así que Simón le dice arrepentíos y estas personas responden adecuadamente y dice el texto que eran como 3.000 los que fueron añadidos. Estos 3.000 eh, eran todos judíos y conversos. Todavía no había sido añadido un solo gentil a las los nazarenos hasta tanto llegar a la historia de Cornelio. Y esto es muy importante porque muchas personas piensan que los judíos rechazaron a Jesús. Y sin embargo, los textos bíblicos de los escritos nazarenos nos dicen lo opuesto. Ahora, interesante es encontrar el número 3.000 dentro de este texto. ¿Por qué? Porque en Matán Torá, en el día de la entrega de la Torá en el Sinaí, que es el mismo día de Shavuot, vamos a ver que Moisés asciende al monte y mientras él está 40 días y 40 noches delante de la presencia de Dios recibiendo las instrucciones relacionadas al pacto, un grupo de personas se ponen en común acuerdo para crear un Dios ante la ausencia de Moisés, pensando que Moisés murió. Y se construye el becerro de oro. Y para darle un fast forward a la historia, usted va a encontrar que en ese acto, por causa de violar uno de los preceptos del pacto, mueren 3.000 personas. Así que un lector de entendimiento judío va a relacionar, va a asociar rápido esta lectura y este número con la Torá. Y esto nos lleva a hablar de cuán importante es encontrar, entender estas cosas y comenzar a transformar las cosas que nosotros pensábamos eh, que, porque lo habíamos escuchado y las dábamos del todo ciertas, pensábamos que resulta ser que la evidencia muestra otra cosa. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes habían escuchado que el libro de Lucas es un evangelio escrito para la persona que ama a Dios? Porque tenemos aquí la palabra, el nombre Teófilo. Sin embargo, cuando usted va al libro de Lucas, al evangelio de Lucas, Lucas está haciendo algo en este evangelio que tiene una intención, un propósito, y hay una audiencia que está tomada en consideración en el momento de componer este documento. Lucas, en comparación a Marcos y Mateo, es un evangelio tardío, pero en comparación a Juan, es temprano. Es un evangelio
escrito antes de Juan. Pero en lo que respecta a la relación histórica con respecto a los hechos, está muy asociado a Marcos y Mateo, y por eso que está vinculado o mejor dicho, se llama, pertenece a los que se conoce como los evangelios sinópticos. Y Lucas, en el primer capítulo de este evangelio, él comienza su introducción con, con una, con una información muy importante y valiosa que nosotros debemos tener en cuenta. Y lo traigo porque estamos hablando de los 3.000 que murieron en el Sinaí por haber cometido el pecado del becerro de oro, y los 3.000 que vuelven a Dios en el mismo día del calendario bíblico. Y esto claramente en el método exegético judío se conoce como un remés. Y entonces debemos preguntarnos por qué Lucas hace esa conexión en esta historia escrita en el libro de los Hechos. Y si tenemos en cuenta a quién se le está escribiendo este evangelio, vamos a nosotros encontrar las razones por las cuales él hace esta conexión. Y el capítulo 1 de Lucas, Lucas comienza diciéndole a esta persona llamada Teófilo lo siguiente: ya que muchos intentaron compilar un relato acerca de las cosas que entre nosotros han sido de todos certificadas, según nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, me ha parecido también a mí habiendo investigado exactamente todas las cosas desde sus fuentes. Quiere decir que Lucas está utilizando unas fuentes que él considera de mucho crédito, escribírtelas en orden, oh excelentísimo Teófilo. Eh, Miren qué interesante. Él va a tomar en cuenta que hay una transmisión oral primero antes de una transmisión escrita. Cuando algunos de ustedes escuchan de que los evangelios fueron escritos mucho tiempo después de la muerte de Jesús, usted tiene que reconocer que es cierto, esa información es cierta. Ahora, entendiendo cómo el judío de la época eh, hacía las cosas, no va a tener ningún problema con esto. ¿Por qué? Porque existía un método o una forma de enseñar o dar a conocer información que todavía hasta el día de hoy se practica dentro del mundo judío, y es la enseñanza oral. Algunos le llaman la Torá oral, enseñanza oral. La narración oral de ideas, pensamientos, incluso hasta historias. Y algunas personas dicen que pues, si algo no está escrito en la Biblia no es cierto, y esto no cabe, esta forma de pensamiento no cabe dentro del mundo judío, el mundo cual pertenece a Jesús y sus apóstoles. Eh, es interesante ver cómo en este mismo capítulo a un hombre llamado Teófilo, que de seguro tenía que tener conocimiento con respecto al Tanaj, a la Biblia hebrea, o sea, tenía que conocer la Biblia hebrea, porque no hace ningún sentido que eh, Lucas especificase que fueron 3.000 los que se vuelven a Dios el mismo día que mueren 3.000 en el Sinaí. No tiene sentido que él haga eso a menos que la audiencia, la persona a quien le está escribiendo, tuviese de alguna forma bagaje judío. Por eso es que algunos comentan que este Teófilo pudo haber sido un hijo de sacerdote, que definitivamente lo hace a él también sacerdote, un Cohen llamado Teófilo ben Hanán. Era hijo de Hanán el sacerdote, o nieto de Hanán el sacerdote, algunos comentan. Y esto es bien interesante porque si vas al Evangelio de Lucas y sigues el Evangelio, o mejor dicho, el libro de los Hechos, te va a encontrar que Pablo termina su vida y su obra en Roma. Y es como si estuviera Lucas tratando de explicarle a Teófilo las razones por las cuales el Evangelio llega a los gentiles. Y se queda su gran parte en los gentiles, con los gentiles. Y les traigo esto para que usted pueda, podemos decir, saborear algo que tal vez usted nunca había escuchado. Y el hecho de que no lo haya escuchado no significa que no exista o que no es conocido. Simplemente que a usted no ha llegado. Esto es lo que hacemos en nuestro ministerio.
Eh, Tratamos de llevarlo a usted a pensar cuando está leyendo y descubrir cosas que tal vez no sabía. Por eso estudiamos la porción semanal de la Torá todas las semanas para hablar, porque muchas de las cosas que hablan los profetas y va a hablar eventualmente los evangelios y Pablo de Tarso tienen sus fundamentos en el principio. Y si nosotros no conocemos el principio y no conocemos el método de estudio exegético que tiene el judío, us- se le va a hacer difícil relacionar eh, una cosa con la otra. Por ejemplo, en, en esta porción de ayer, y cambio de tema brevemente, pero para que usted pueda ver lo interesante que es este mundo, la porción que estudiamos ayer, que se encuentra en el libro de Génesis capítulo 47, versículo 28 al 50-26, que es la porción Vallejí, la porción número 12. En el capítulo 49, Jacob va a reunir a sus hijos para darle la última bendición antes de él morir y partir de este mundo. A lo cual el texto que encontramos en esta porción dice que Jacob le dice a sus hijos, vengan, eh, escuchen lo que su padre les va a decir. eh, y más, lo voy a citar textualmente para que usted pueda entender mejor lo que quiero decirle. Dice el texto que Jacob le dijo a sus hijos, reunidos y a ellos anunciaré lo que acontecerá en los días postreros. A Jarid Hayamim. A Harid Hayamim, la palabra hebrea Harid Hayamim, es una expresión que en un tiempo particular de la cultura judía comienza a relacionarse con el tiempo del fin. Pero en el contexto histórico en el cual se está hablando este texto, eh, lo que está, en otras palabras, la Torah diciendo con respecto a Jacob decirle esto a sus hijos, es, y vinculándolo con una bendición, es la idea de el deseo de un padre ver que el futuro de sus hijos sea tal como él lo está visualizando. Y vas a ver una serie de bendiciones que le hace a sus hijos. eh, y entre esto está dos textos vinculados a dos patriarcas importantes de las 12 tribus que parece decir de cierta forma, parece exponer de cierta forma un futuro conflicto entre dos eh, casas tribales que se van a disputar el liderazgo. Y eso lo vemos en el texto de la tribu de Judá o de Judá, lo cual en el versículo 10 eh, habla del cetro, el cetro de liderazgo, y, y vemos con respecto a Joseph, como de Joseph, de José, de allí saldrá el pastor, la piedra de Israel. Y ayer, el tiempo no me permite exponer esto aquí del todo, pero ayer estaba hablando de los orígenes del Mesías y cómo podemos entender cronológicamente la elección de el linaje que va a traer al mundo el Mesías. Y aunque enseñamos en este ministerio que nosotros debemos conocer la historia, el pensamiento y las profecías relacionadas al Mesías que habría de nacer en el pueblo de Israel, que el Mesías que habría de ser judío, que es judío y que murió siendo judío, la decisión primaria o la decisión primordial de dónde él iba a nacer no estaba del todo definido, sino que estaba en las manos de o la respuesta de aquellos que recibieron las palabras. Y esto, me baso en esto, o baso esto en la lectura de Génesis cuando Dios habla que de la mujer habría de salir una simiente que habría de destruir la simiente de la serpiente, que está ejemplificado al concepto del mal. Y pues lamentablemente esta figura de la serpiente se le ha dado tanto y tanto poder que incluso algunos piensan que es más poderoso que Dios. Pero eso es porque obviamente tenemos a gentiles tratando de exponer ideas que son puramente judías que deben conocerse del ente judío.
La cosa es que el libro de Génesis nos está diciendo que la mujer habría traído una simiente, y decía yo en el centro de estudio que esta mujer, culturalmente hablando, la esposa de Adán, eh, no, que usted conoce como Eva, su nombre era Java, no era culturalmente identificada con una etnia, o sea, no era judía, no era israelita, no era española, no era puertorriqueña, no era romana. La escritura simple presenta que es una humana. Y, y la escritura da un forward a la historia a partir de ese momento. Cuando llega el capítulo 12 habla de la elección de Abraham, donde Dios dice que Abraham sería una bendición para todo el mundo, y claramente, desde la perspectiva del pensamiento mesiánico, podríamos decir que con esto el Creador está diciendo que Abraham fue escogido para traer al mundo la simiente del Mesías. Pero todavía no está definido si el Mesías iba a ser de la casa de Ismael o de la casa de Isaac, del linaje de Ismael, que es el hijo mayor de Abraham, o del linaje de Isaac. Hasta tanto Dios decide que es el linaje de Isaac el que va a traer al Mesías. Luego tenemos a los dos hermanos, Esaú y Jacob, donde se están disputando la primogenitura, a lo cual Dios rechaza a Esaú, lo despreció porque Esaú despreció su primogenitura, o sea, la herencia ancestral que está relacionado a traer la simiente. Jacob tiene 12 hijos, pero no está definido del todo cuál de los hijos es el que va a traer, va a ser el elegido para traer esta simiente. Y esto es bien importante porque vamos a ver que antes de esta bendición que Jacob trae a sus hijos, o estas buenas palabras que Jacob, que eso es lo que significa bendición, estas buenas palabras que Jacob le trae a sus hijos, eh, la Torá nos habla de dos familias patriarcales, dos hijos de Jacob que se convierten en las figuras más importantes en lo que respecta al liderazgo y a la primogenitura. Y es José y Judá. A lo cual, antes de Jacob descender a Egipto, en la porción de la semana anterior, no era de ayer, nos habla de este choque que van a tener estos dos hermanos, donde Judá muestra su madurez y su liderazgo al defender a su hermano, y donde también la Torá nos muestra que Joseph se revela ante ellos como el hermano que ellos habían vendido. Y vemos dos figuras importantes en la historia de Israel, del cual no está todo del todo decidido quién habría de ser el que traería la simiente santa o la simiente del Mesías, la promesa del Redentor, del cual Dios habla al principio de Génesis. Y por eso es que cuando usted tiene esto en cuenta y lee el capítulo 49, versículo 10, donde aparenta decir que el liderazgo y, y y la simiente mesiánica habría de nacer de Judá, también tenemos en la historia, en el texto, la bendición que se le hace a José, donde dice en el versículo 24: mas su arco permaneció en firme, y fueron fortalecidos los brazos de sus manos por las manos del fuerte de Jacob. De allí, ¿de dónde? De José, el pastor, la piedra de Israel. Y es interesante porque parece decir que la simiente habría de nacer de José. Pero sabemos por la historia, el tiempo se me ha acabado, va a tener que entrar a nuestra página web y buscar ese estudio que dura como 2 horas. Sabemos por la historia más adelante que Dios se complació en David y a David escogió para traer al Redentor. Yo le doy gracias por este espacio, por esta media hora que tengo con ustedes. Me disfruto mucho poder enseñar estas maravillas a la audiencia que todos los domingos nos escuchan. Mi mejor deseo a ustedes, donde quiera que se encuentren, algunos de ellos ya nos visitan en el centro de estudio, y usted no sea la excepción. Venga también y visite nuestro centro de estudio y aprenda con nosotros las maravillas de Dios. Les hablo el Moro Joseph. De mi parte, les deseo una excelente semana. Que la bendición del Altísimo la acompañe. Hasta la próxima. Shalom.